¿Alguna vez has sentido que la ansiedad toma el control sin razón aparente? Como si todo estuviera en calma afuera, pero por dentro el corazón se acelera. Los pensamientos se desbordan y no encuentras la salida. Esa sensación de vacío, de no poder respirar, de que algo malo va a pasar, aunque no sepas qué. Eso es la ansiedad, y no estás solo. Hoy vamos a descubrir cómo la sabiduría estoica puede ayudarte a calmar esa tormenta interior y recuperar tu centro. La ansiedad es el ladrón silencioso del alma. No grita, no se presenta con estruendo, pero invade. Te roba la calma mientras finges sonreír, te arrebata el sueño mientras todos duermen y te ahoga aunque estés rodeado de aire. En una sociedad que exige inmediatez, perfección y control constante, es fácil perderse. Pero hay una filosofía que, contra todo pronóstico, nos enseña a soltar y respirar. El estoicismo no promete eliminar el caos del mundo, te entrena para que el caos no te destruya por dentro. No es lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede, lo que nos hace sufrir, decía Epicteto. Hoy quiero compartir contigo 10 lecciones estoicas que no solo calman la ansiedad, sino que transforman tu manera de estar en el mundo. Una de estas lecciones podría cambiar tu forma de pensar para siempre. Antes de comenzar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe esta frase: hoy elijo no dejar que la ansiedad decida por mí. Sí, escríbela. No estás escribiendo cualquier cosa, estás tomando una postura. Estás diciéndole a tu mente, ya no tienes el control total. Porque cuando decides no dejar que la ansiedad hable más fuerte que tu razonamiento, estás recuperando tu poder. Estás haciendo espacio entre lo que sientes y lo que decides. Y ahí, justo en ese espacio, comienza tu libertad. Quédate hasta el final de este video, porque estas 10 lecciones no son teoría. Son herramientas reales, pensadas para ayudarte a respirar otra vez con claridad, a recuperar el centro incluso cuando el caos parezca inevitable. La ansiedad no es el enemigo. El verdadero desafío es no vivir siendo su rehén. Y eso comienza hoy. Empecemos. Lección 1. Deja de vigilar el horizonte. ¿Alguna vez te has sorprendido atrapado en una espiral mental, repasando una y otra vez lo que podría pasar mañana, la próxima semana o incluso dentro de un año? Esa es una trampa sutil pero poderosa que alimenta la ansiedad, el hábito de vivir en el futuro. Nos convertimos en vigilantes del horizonte, esperando tormentas que quizá nunca lleguen, pero que igual nos empapan el alma de miedo. Marco Aurelio decía, no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás si es necesario con las mismas armas racionales que hoy te arman contra el presente. Y sin embargo lo olvidamos constantemente. Nos obsesionamos con los "y sí", como si anticiparlos nos diera control, cuando en realidad nos roba el único poder real que tenemos, el momento presente. Pensamos que predecir lo que viene es una forma de prepararnos, pero en realidad es una forma de posponer la vida. Vigilamos el horizonte esperando señales de peligro y al hacerlo nos perdemos de lo que ya está frente a nosotros. Una conversación significativa, una risa espontánea, incluso una simple taza de café caliente. La ansiedad es experta en disfrazarse de previsión. Pero la previsión sana no te quita el sueño. La ansiedad, en cambio, te convence de que todo debe ser anticipado, prevenido y controlado, o el mundo se derrumbará. Te das cuenta del desgaste que eso implica. Nadie puede sostener eso sin romperse. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Imagina que estás en una playa mirando el mar. Si todo tu enfoque está en el horizonte, temiendo que se acerque una tormenta, ni siquiera sentirás la arena bajo tus pies. Y si llueve, que te mojas. Pero al menos viviste el instante en vez de temerlo. Te invito a reflexionar. ¿Cuánto tiempo de tu vida se ha ido en prepararte para escenarios que nunca ocurrieron? ¿Cuántas veces la ansiedad te robó momentos que sí eran reales y estaban ocurriendo aquí y ahora?
Un ejemplo muy común: cuando tienes una conversación importante en unos días y tu mente ya ha recreado 10 versiones diferentes del diálogo. ¿Y qué pasa cuando llega el momento real? Ninguna de esas versiones ocurre como lo imaginaste. Has sufrido 2 veces, una en tu mente y otra en la vida real. El estoicismo no niega que debamos planificar, pero nos enseña a no vivir en el plan. A preparar, sí, pero a no sacrificar la paz de hoy por el miedo de mañana. Porque lo único que realmente puedes manejar es tu actitud en este instante. Todo lo demás es una historia que todavía no se ha escrito. Entonces, ¿por qué vigilar el horizonte como si pudieras controlar el clima? Y si en lugar de eso comienzas a cuidar tu centro, tu calma interior, sin importar lo que venga. Porque cuando llega la tormenta, quien está en calma navega mejor. No necesitas tener certeza del futuro, solo necesitas confianza en tu capacidad de responder. Eso es libertad, eso es fortaleza. Y eso es el primer paso para silenciar la ansiedad. ¿Te animas a dejar de vigilar el horizonte y comenzar a mirar tu interior? Lección 2. No eres tus pensamientos. A menudo nos vemos atrapados por nuestros pensamientos, creyendo que cada uno de ellos es una parte fundamental de quién somos. Cuando experimentamos ansiedad, esos pensamientos pueden volverse como una tormenta que no cesa, y parece que nuestra identidad se funde con ellos. Pero la verdad es que no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que observa, que se da cuenta de que esos pensamientos solo pasan por nuestra mente y que no tienen por qué definirnos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos afectan, sino la forma en que las interpretamos. La ansiedad nace cuando permitimos que esos pensamientos negativos tomen el control. Creemos que lo que pasa por nuestra mente es una verdad absoluta y nos identificamos con ellos, pero los pensamientos no son hechos, son simplemente señales que pasan por nuestra mente, y es nuestra capacidad de observarlos lo que nos da el poder de elegir cómo responder. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero tranquilo, rodeado de naturaleza. De repente, en tu mente aparece un pensamiento ansioso. ¿Y si algo sale mal más adelante? En ese instante, puedes optar por ver ese pensamiento como una simple nube que pasa, o puedes permitir que esa nube oscurezca tu camino. La elección está en ti. Tú no eres ese pensamiento, eres el observador que decide qué hacer con él. Séneca, uno de los grandes estoicos, también entendía esta idea. En sus cartas, reflexionaba sobre cómo las personas a menudo se sienten a merced de sus pensamientos y emociones. Él decía: la vida no se nos da para ser arrastrados por nuestros pensamientos, sino para usarlos. Si permitimos que la ansiedad defina nuestros pensamientos, entonces estamos permitiendo que algo externo controle nuestra vida interior. Pero tú tienes el poder de decir no a esa identificación con la ansiedad. Los pensamientos no son enemigos, simplemente son pensamientos. Es la forma en que los percibimos y reaccionamos ante ellos lo que puede convertirlos en un obstáculo. Cuando la ansiedad aparece, la mente puede comenzar a repetir constantemente lo peor que podría suceder, como un disco rayado. Sin embargo, ese es solo un patrón, no una realidad. Si te das cuenta de esto, ya habrás dado el primer paso hacia la libertad mental. En vez de quedarte atrapado en la idea de que tus pensamientos son inevitables o que debes dejarte llevar por ellos, empieza a distanciarte de ellos. No dejes que te definan. La próxima vez que te surja un pensamiento ansioso, date cuenta de que es solo eso, un pensamiento. No es una realidad, no es un reflejo de quién eres. Puedes permitir que pase sin identificarte con él. Cada vez que te veas atrapado por la ansiedad, recuérdate que no eres lo que piensas. Tus pensamientos son solo uno de los muchos elementos que componen tu ser. Tienes el poder de elegir si te quedas con esos pensamientos o si los dejas ir. Si te observas a ti mismo desde una perspectiva externa, como un espectador que no se deja arrastrar por lo que pasa por la mente, verás que eres más grande que cualquier pensamiento que te llegue. Al entender que no eres tus pensamientos, te liberas de la carga de tener que identificarte con ellos.
El verdadero poder radica en la conciencia de que, aunque los pensamientos lleguen y se vayan, tú, el ser consciente, permaneces intacto. En ese espacio de observación puedes elegir una respuesta más calmada y racional, en lugar de reaccionar impulsivamente a los pensamientos que surgen en tu mente. La ansiedad puede ser un constante ruido mental, pero tú eres el que decide si lo dejas dominar tu vida o si lo usas como una oportunidad para reforzar tu control interior. Cada vez que te enfrentes a pensamientos ansiosos, recuérdate que no son más que pensamientos. Y, al no identificarlos como parte de tu ser, recuperarás la paz. Lección 3. Suelta el perfeccionismo. La ansiedad se alimenta de la búsqueda constante de la perfección. En un mundo que nos bombardea con expectativas y estándares irreales, el deseo de hacerlo todo perfectamente puede convertirse en una fuente interminable de estrés. Vivimos convencidos de que si todo fuera perfecto, si todo estuviera bajo control, la ansiedad desaparecería. Pero la verdad es que la perfección no existe, y lo que realmente causa la ansiedad es el miedo de no ser suficiente, de no alcanzar ese estándar imposible. Marco Aurelio, el emperador y filósofo estoico, nos dejó una poderosa reflexión. La perfección de una acción no está en el resultado, sino en el esfuerzo. Y con esta frase nos recuerda algo fundamental. La vida no está hecha para ser perfecta. No estamos aquí para alcanzar un estado de infalibilidad. Estamos aquí para aprender, crecer y adaptarnos. La presión que nos ponemos a nosotros mismos de hacer todo bien a la primera, de no cometer errores, es la que nos lleva directamente al estrés y la ansiedad. Cuando caemos en la trampa del perfeccionismo, no solo estamos estableciendo expectativas inalcanzables para nosotros mismos, sino que también estamos ignorando el hecho de que la vida está llena de incertidumbre. Todo lo que realmente tenemos es el momento presente, y aferrarnos a una idea de perfección nos aleja de la belleza de la imperfección que está a nuestro alrededor. La ansiedad aparece cuando nos enfocamos demasiado en cómo debería ser algo en lugar de aceptar lo que es. Si trabajas bajo la constante presión de que todo debe salir de manera perfecta, te estás condenando a vivir en un estado de ansiedad constante, siempre buscando la próxima oportunidad para corregir algo que en realidad no necesita ser corregido. Es un ciclo interminable que nunca te deja sentirte realmente satisfecho. Séneca también abordó esta idea cuando reflexionó sobre la naturaleza humana. No existe el hombre perfecto, y eso no es una tragedia. La tragedia es creer que debemos serlo. El problema no está en cometer errores o en no ser perfectos, sino en la creencia de que debemos ser algo que simplemente no somos. Esa constante búsqueda de la perfección puede ahogar nuestra paz interior y nuestro bienestar emocional. Cuanto más nos aferramos a esa idea, más crece la ansiedad. ¿Cómo se siente cuando no alcanzas ese ideal que has fijado para ti mismo? Es como si una gran nube de frustración y duda se instalara en tu mente. La realidad es que la perfección no existe, y lo que realmente importa es el progreso. Cada paso que das, incluso los errores y fallos, son parte del proceso de crecimiento. La ansiedad se reduce significativamente cuando dejamos de medir nuestro valor con base en lo que creemos que debería ser perfecto y comenzamos a valorar lo que hemos logrado, incluso en medio de la imperfección. En el contexto de la vida diaria, piensa en esas situaciones en las que has sentido que no alcanzaste el estándar que te habías impuesto. Tal vez fue en el trabajo, en una relación o en la forma en que te proyectas hacia el mundo. Ahora reflexiona, ¿cómo te sentiste cuando no alcanzaste esa perfección? La mayoría de las veces, la ansiedad aumenta cuando tenemos expectativas poco realistas. Pero si te permites fallar, te das permiso para ser humano y dejas de ponerte ese peso sobre los hombros, la ansiedad empieza a disminuir. La clave está en aceptar que el valor no se mide en la perfección.
Tu capacidad para afrontar los desafíos, aprender de ellos y seguir adelante es lo que realmente define tu bienestar. La vida es un proceso de ensayo y error, de adaptación, no un juego de perfección. Cada vez que te liberas de la necesidad de ser perfecto, te acercas más a la paz interior y la serenidad. Es fundamental que empieces a ver la imperfección como una oportunidad para aprender, no como una falla. La ansiedad disminuye cuando dejas de ver tus errores como una amenaza y empiezas a verlos como una parte valiosa del proceso de crecimiento. Recuerda que la vida no es un resultado final, es un camino, y cada paso, incluso los que consideras imperfectos, te están acercando más a tu verdadero ser. Por lo tanto, suelta esa carga de perfección. Deja de esperar que todo sea perfecto. Haz lo mejor que puedas, sin la necesidad de que todo sea impecable. No hay nada de malo en ser imperfecto. Lo que importa es el esfuerzo, la intención y la dedicación. La verdadera libertad y paz vienen cuando dejas ir la presión de ser perfecto y aceptas lo que eres, con todas tus imperfecciones. La perfección no es el objetivo, el crecimiento y la serenidad sí lo son. Al liberar tu mente de esa constante presión de ser perfecto, estarás abriendo espacio para una vida más tranquila y plena. Lección 4. Revisa tus estándares. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice qué debemos esperar de nosotros mismos. Desde el éxito profesional hasta las relaciones personales, parece que siempre hay una barra que debemos superar, una norma que debemos cumplir para sentirnos valiosos o suficientes. Este impulso por cumplir con esos estándares, a menudo impuestos externamente, genera una ansiedad constante, porque nunca parece haber un final, una meta alcanzable. Y aunque pueda parecer una búsqueda saludable de la mejora, la verdad es que muchos de esos estándares son solo espejismos, que al final solo te alejan de lo que realmente importa, tu paz interior. Epicteto lo comprendió perfectamente cuando dijo: no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede lo que determina tu paz. Lo que esto significa es que no importa cuánto te esfuerces por cumplir con los estándares que otros han establecido para ti, si no estás alineado con tus propios valores y objetivos, la ansiedad nunca se irá. El problema no está en los estándares en sí, sino en la desconexión que se crea cuando adoptamos expectativas externas que no corresponden a lo que realmente somos. Los estándares que te impones a ti mismo deben ser una extensión de tus propios principios y deseos, no de lo que la sociedad, tu familia o tus amigos consideran adecuado para ti. A menudo nos vemos atrapados en la carrera por alcanzar un ideal que ni siquiera hemos definido nosotros mismos. Por ejemplo, muchas veces escuchamos que el éxito se mide por la cantidad de dinero que ganamos o por el estatus que alcanzamos en la vida. Pero ¿es eso realmente lo que quieres? ¿Es esa la medida de tu valía? Si te sientes constantemente ansioso, preguntándote por qué no alcanzas esos estándares, quizás sea momento de revisar esos objetivos y ver si realmente reflejan lo que tú deseas en la vida. La ansiedad aparece cuando nos damos cuenta de que nunca llegamos a cumplir con esos estándares impuestos. Nos quedamos atrapados en una carrera sin fin, persiguiendo algo que ni siquiera sabemos si tiene sentido para nosotros. Séneca, en sus cartas a Lucilio, reflexionó sobre lo que verdaderamente importa cuando dijo: no es la cantidad de bienes que tienes lo que te hace rico, sino lo que te hace sentir suficiente. Esta cita pone en evidencia que lo que realmente cuenta es nuestra propia percepción de lo que es suficiente, no lo que la sociedad nos dicta como norma. La verdadera libertad y paz provienen de revisar y ajustar esos estándares para que estén alineados con tu verdadera naturaleza, no con lo que el mundo te impone. ¿Cómo sabes si tus estándares son los correctos? La clave está en sentirte en paz con ellos, sin la constante sensación de no ser suficiente o de estar en deuda contigo mismo.
Cada vez que sientas ansiedad por no estar alcanzando algo, haz una pausa y reflexiona. ¿Este estándar es realmente mío? ¿Es algo que me acerca a la vida que quiero? ¿O solo es una expectativa externa que me estoy imponiendo? A veces los estándares más altos no necesariamente nos conducen a la verdadera paz interior. A menudo nos empujan a una competencia constante, a una carrera que no tiene fin. La ansiedad aparece cuando nos comparamos con otros o cuando nos vemos como si debiéramos ser algo más de lo que realmente somos. Lo que necesitas hacer es redefinir esos estándares de acuerdo con tus propios principios y no con las expectativas de la sociedad. Imagínate un escenario en el que te has impuesto un estándar muy alto en tu vida profesional. Por ejemplo, alcanzar un puesto específico o un logro determinado. Si no alcanzas ese objetivo, te sientes como si todo estuviera fuera de control. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de obsesionarte con ese estándar, adoptaras un enfoque más flexible y realista, alineado con tus propios valores y capacidades? La ansiedad disminuiría drásticamente porque estarías basando tus esfuerzos en lo que realmente quieres, no en lo que se espera de ti. Al revisar tus estándares, te das permiso para ser más humano, para hacer las paces con tu proceso de crecimiento. Si un estándar te genera ansiedad y te hace sentir insuficiente, tal vez sea momento de preguntarte si realmente te sirve. No se trata de bajar tus expectativas, sino de alinear lo que haces con lo que realmente te llena y te motiva de manera genuina. Recuerda que la paz no se encuentra en alcanzar la perfección o en cumplir con todas las expectativas externas. La verdadera paz se encuentra cuando nuestros estándares se alinean con lo que realmente somos y queremos. Si puedes ajustar esos estándares y hacerlos tuyos, la ansiedad desaparecerá y en su lugar sentirás un profundo sentido de calma y satisfacción. Lección 5. Renuncia al control total. Uno de los mayores desencadenantes de la ansiedad es el deseo de controlar todo lo que nos rodea. Vivimos en un mundo impredecible, pero nuestra mente busca desesperadamente ponerle orden a todo. Los eventos, las personas, el futuro. Queremos tener respuestas para cada pregunta, soluciones para cada problema y un plan infalible para cada situación. Sin embargo, esa necesidad de control constante es una de las mayores fuentes de estrés y ansiedad porque simplemente no podemos controlarlo todo. Y cuando intentamos hacerlo, inevitablemente nos enfrentamos a la frustración. Epicteto entendió esto profundamente cuando dijo: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Esta sencilla verdad es el núcleo del estoicismo. Si nos concentramos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros pensamientos, y aceptamos lo que está fuera de nuestro control, encontramos la libertad. La ansiedad nace cuando nos enfocamos en lo que no podemos cambiar. Si intentamos forzar el curso de los eventos, luchamos contra la naturaleza misma de la vida. La vida es caótica, impredecible, y por más que queramos, no podemos controlar cada detalle. Intentarlo solo aumenta la sensación de inseguridad. Imagina que estás navegando en un bote en medio de un mar agitado. Si tratas de controlar cada ola, cada viento, te volverás loco. Pero si aprendes a navegar con lo que el mar te da, a aceptar que algunas olas te llevarán en una dirección que no habías planeado, entonces, y solo entonces, la ansiedad empieza a disminuir. Esta lección nos invita a soltar la ilusión de control total. ¿Realmente puedes controlar las reacciones de los demás? ¿Puedes controlar cómo va a resultar una situación? Si eres honesto contigo mismo, sabrás que la respuesta es no. Muchas veces, la ansiedad surge precisamente de ese intento de controlar lo incontrolable. La realidad es que el futuro es incierto y las situaciones son impredecibles. Eso no es algo negativo, simplemente es una parte inevitable de la vida. Séneca reflexionó sobre la importancia de soltar el control cuando dijo: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La ansiedad proviene de la preocupación constante por el futuro, por todo lo que aún no ha sucedido y que no podemos controlar. Al soltar la necesidad de control, comenzamos a liberar esa energía que gastamos preocupándonos por lo que podría pasar y en su lugar.
nos enfocamos en lo que realmente está sucediendo ahora. La clave aquí es el concepto de aceptación activa. No se trata de resignarse pasivamente ante todo lo que nos sucede, sino de aceptar lo que no podemos cambiar y hacer lo mejor con lo que tenemos. Esto no significa rendirse o no esforzarse. Al contrario, se trata de actuar de acuerdo con lo que está dentro de nuestra capacidad, sin aferrarnos a la necesidad de que todo encaje perfectamente. El control total es una ilusión, y cuando dejamos ir esa ilusión, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. Por ejemplo, imagina que estás esperando una respuesta importante en tu vida, como un trabajo o una oportunidad. Si te obsesionas con cada minuto que pasa, con cada pensamiento de ¿y si no sale como espero?, solo alimentas la ansiedad. Sin embargo, si te concentras en lo que puedes hacer hoy, en lo que está bajo tu control en este momento, la ansiedad se disuelve. Estás eligiendo no dejar que el futuro te controle. Te liberas al centrarte en el presente sin la presión de controlar lo que aún no ha sucedido. Cada vez que sientas que la ansiedad te envuelve, recuerda esta lección. Renunciar al control total no significa dejar de ser responsable o de intentar mejorar. Significa comprender que hay cosas fuera de tu alcance y que está bien. La verdadera paz viene cuando permitimos que la vida fluya de manera natural, sabiendo que, aunque no podemos controlar todo, sí podemos elegir cómo responder ante lo que nos ocurre. La ansiedad se desvanece cuando dejamos de luchar contra la corriente de la vida, y en lugar de eso, aprendemos a nadar con ella. El control total es una carga pesada que solo nos agota. Al soltarlo, creamos espacio para la tranquilidad, la aceptación y la serenidad. La vida, en su incertidumbre, se convierte en algo hermoso porque al final lo único que realmente podemos controlar es nuestra forma de enfrentarla. Lección 6. Abraza el momento presente. En el constante ajetreo de nuestras vidas nos olvidamos de lo más importante, el momento presente. Nos preocupamos tanto por lo que pasó y por lo que podría suceder que perdemos la oportunidad de vivir plenamente lo que está sucediendo ahora. Esta desconexión entre el presente y el futuro genera ansiedad, porque nuestra mente se encuentra atrapada entre lo que fue y lo que aún no es, sin disfrutar lo que realmente tenemos. Marco Aurelio comprendió esto perfectamente cuando dijo: el momento presente es lo único que tienes, es tu posesión más valiosa. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta de que la mayoría de nuestras preocupaciones y ansiedades están relacionadas con cosas que han pasado o con lo que podría pasar, pero rara vez con lo que estamos viviendo en este instante. Nos olvidamos de que el presente es el único momento sobre el que realmente tenemos control. El presente es el lugar donde reside nuestra paz. Cuando nos detenemos a escuchar lo que está pasando ahora, cuando nos permitimos estar realmente presentes en lo que estamos haciendo, la ansiedad comienza a desvanecerse. Si estás hablando con un amigo, sumérgete en esa conversación sin pensar en lo que tienes que hacer después. Si estás disfrutando una comida, siente cada bocado, cada sabor. Al estar completamente en el momento, creas una barrera contra la ansiedad, porque tu mente se libera de los pensamientos del pasado y el futuro. Una de las razones por las que la ansiedad se apodera de nosotros es porque nuestra mente está ocupada en muchos lugares al mismo tiempo. Pero cuando abrazamos el presente, dejamos de lado las preocupaciones que nos roban la serenidad. Imagínate por un momento que, en lugar de preocuparte por lo que podría salir mal en el futuro, eliges estar presente en lo que estás haciendo ahora. ¿Qué pasaría? La respuesta es clara. La ansiedad disminuiría, porque te enfocarías en lo único que realmente tienes, este momento. Séneca también tocó este tema cuando escribió: no permitas que tu mente se convierta en una cárcel de pensamientos del pasado y el futuro. La vida no está en el pasado ni en el futuro. La vida es lo que sucede ahora. No dejes que las sombras de lo que fue o lo que podría ser te roben la luz de lo que tienes en tus manos en este momento. Lo que puedes hacer para empezar a vivir más en el presente es hacer pequeñas pausas a lo largo del día. Respira profundamente, observa lo que tienes a tu alrededor y siéntete agradecido por este instante.
Tal vez sea un café caliente en tus manos, una conversación con un ser querido o un paseo por el parque. Cada momento es una oportunidad para liberarte de la ansiedad, porque cuando estás plenamente presente, estás eligiendo la calma sobre la preocupación. La clave está en la práctica constante de regresar a la hora. Cada vez que notes que tu mente se va al pasado o al futuro, simplemente regresa a lo que estás viviendo en este momento. Hazlo con gentileza, sin juicio, pero con la firme determinación de no dejar que la ansiedad te controle. El presente es el único lugar donde puedes actuar, donde puedes respirar, donde puedes ser. En él reside todo el poder que necesitas para encontrar paz. Lección 7. Aprende a soltar el debería. ¿Cuántas veces al final del día te has detenido a pensar en todo lo que deberías haber hecho? Tal vez era un proyecto que no terminaste, una conversación que no tuviste o un hábito que no cumpliste. El debería es una de las palabras más peligrosas que puedes decirte a ti mismo, porque crea una constante sensación de insatisfacción. Nos mantiene atrapados en lo que no hemos hecho, en lo que no somos y en lo que creemos que deberíamos ser. Epicteto lo expresaba de manera clara cuando decía: no te preocupes por lo que no puedes cambiar, enfócate en lo que puedes hacer. Al aferrarnos a lo que deberíamos haber hecho, nos estamos negando la oportunidad de ver lo que realmente podemos hacer en este momento. El debería nos pone en una posición de constante insatisfacción, porque nunca podemos hacer todo lo que imaginamos. Pero al soltar esa idea, ganamos libertad. Imagina por un momento que sueltas todos esos debería que has cargado a lo largo de los años. Debería ser más organizado, debería hacer más ejercicio, debería estar más enfocado en mi carrera. ¿Qué sentirías si ya no tuvieras esa presión sobre ti? Dejar de vivir bajo el peso de los debería es liberador. No se trata de no hacer las cosas que realmente importan, sino de dejar ir esa carga mental que nos hace sentir constantemente insatisfechos y ansiosos. Los debería son expectativas impuestas por nosotros mismos o por la sociedad, pero esa constante presión no nos ayuda a vivir más felices ni más tranquilos. Nos aleja de la aceptación y nos arrastra hacia la perfección imposible. Si te liberas de esta mentalidad, te das permiso para vivir de manera más auténtica, para ser humano. La vida no es un listado de cosas que deberíamos hacer, sino una serie de momentos que podemos elegir vivir con plenitud. Séneca también tocó este punto cuando escribió: la vida no es corta, solo es que desperdiciamos mucho tiempo persiguiendo lo que nunca alcanzaremos. Es el debería el que nos hace desperdiciar tanto tiempo. Si podemos liberar nuestra mente de este concepto, nos liberamos del ciclo interminable de la insatisfacción. Deja de decirte que deberías ser diferente y empieza a ser más amable contigo mismo, reconociendo lo que ya eres y lo que ya has logrado. Aprender a soltar el debería significa abrazar la imperfección, aceptar que no todo tiene que ser perfecto para ser valioso. Esta lección te permite ver que está bien no cumplir con todas las expectativas, porque lo que importa es cómo eliges vivir en el momento presente sin la carga del perfeccionismo. La ansiedad se disuelve cuando dejas de juzgarte por lo que no has hecho y te concentras en lo que realmente importa, ser feliz con lo que eres ahora. Lección 8. Cambia tu relación con el tiempo. La ansiedad en su núcleo es una preocupación sobre lo que vendrá. Pero en realidad, la ansiedad no es el futuro en sí mismo, sino la forma en que lo percibimos. Nos imaginamos que el futuro es una serie de eventos incontrolables y nos llenamos de miedo ante lo que podría suceder. Sin embargo, la clave para manejar la ansiedad no está en intentar controlar el futuro, sino en cambiar nuestra relación con el tiempo. Los estoicos nos enseñaron a ver el presente como lo único que tenemos bajo control. Marco Aurelio escribió: el tiempo es un río que me arrastra, pero yo soy el río. La noción de que el tiempo es algo que fluye y no algo que debemos poseer cambia por completo nuestra perspectiva. La ansiedad nace cuando tratamos de anticiparnos al futuro o de cambiar el pasado, pero nunca vivimos realmente en el presente.
Es como si estuviéramos atrapados entre dos mundos, lo que ya pasó y lo que aún no ha llegado. Al tomar conciencia de que el único momento que realmente podemos poseer es el presente, reducimos la ansiedad. Al enfocarnos en lo que podemos hacer ahora, en lugar de preocuparnos por lo que podría suceder más adelante, nuestra mente se libera de la carga del futuro incierto. No es que dejemos de planificar, sino que aprendemos a soltar la necesidad de controlarlo todo. Esto nos permite vivir más plenamente, disfrutando de lo que tenemos sin preocuparnos de lo que nos falta. Imagina que dejas de cargar el peso del futuro en tus hombros y decides concentrarte solo en este momento. Cada día es una oportunidad de hacer lo mejor con lo que tienes, y eso es todo lo que realmente importa. Con cada paso que tomas, dejas que el futuro se acomode a su debido tiempo, sin la ansiedad que trae la anticipación constante. Epicteto también dijo: el futuro pertenece a aquellos que tienen la valentía de estar presentes en el presente. El futuro no es más que una continuación de lo que haces ahora. Por lo tanto, vivir en el presente es la mejor forma de influir en el futuro. Cuando te liberas del miedo a lo que está por venir, te abres a las posibilidades que el presente tiene para ofrecer. Cuando dejes de perseguir un futuro incierto, encontrarás una paz que proviene de vivir aquí y ahora. Es la única forma de encontrar calma verdadera, porque la ansiedad no puede existir en el presente, solo en la ilusión de lo que aún no es. Lección 9. Aprende a ver el caos como oportunidad. En la vida, el caos es inevitable. La ansiedad se alimenta de nuestra resistencia al desorden, a la incertidumbre. Sin embargo, los grandes filósofos estoicos no ven el caos como una amenaza, sino como una oportunidad para ejercitar nuestra mente y nuestras virtudes. La verdadera sabiduría radica en aprender a navegar a través del caos con serenidad. Séneca entendía perfectamente esto cuando escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, los estoicos nos invitan a ver cada desafío como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra mente. El caos no es algo que debemos evitar, sino algo que debemos usar para ejercitar nuestra capacidad de mantener la calma, la claridad y la virtud. Cuando la ansiedad nos consume, tendemos a ver todo como un desastre inminente. Pero si cambiamos nuestra perspectiva, podemos empezar a ver el caos como una oportunidad para practicar lo que hemos aprendido. El caos se convierte en el terreno perfecto para poner a prueba nuestra paciencia, nuestra autodisciplina, nuestra capacidad de adaptarnos. En lugar de huir de la incertidumbre, podemos abrazarla, sabiendo que dentro de ella reside la posibilidad de crecer. En lugar de ver el caos como una amenaza, recuerda lo que Epicteto enseñaba. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Así que cuando el caos llegue, puedes elegir verlo no como un enemigo, sino como un desafío. Cada situación difícil es un campo de entrenamiento para la mente. Cuando cambias tu enfoque, lo que antes era una fuente de ansiedad se convierte en un espacio para practicar la calma. Si aprendes a encontrar serenidad dentro del caos, descubrirás que no importa cuán inestable sea el mundo, siempre tendrás el control sobre tu respuesta. Y ese control es lo que realmente cuenta. Lección 10. Desmonta la ilusión del yo fijo. Una de las mayores fuentes de ansiedad proviene de nuestra identificación con una versión rígida de nosotros mismos. Creemos que tenemos que ser siempre de una manera específica, que debemos cumplir con ciertas expectativas o que somos víctimas de nuestro pasado. Sin embargo, los estoicos entendían que nuestra verdadera naturaleza es mucho más flexible y dinámica de lo que pensamos. El filósofo griego Heráclito nos dijo: no puedes cruzar el mismo río dos veces. La vida es un flujo constante de cambio, y nuestra identidad no está exenta de esto. Cuando nos aferramos a una idea fija de quiénes somos, nos limitamos, nos detenemos en el tiempo y al hacerlo, nos generamos ansiedad
por no cumplir con las expectativas que nosotros mismos nos imponemos. Creemos que estamos atrapados en un solo rol, una sola imagen, pero en realidad somos mucho más complejos y cambiantes de lo que pensamos. Cuando dejemos de identificarnos con un yo fijo, podremos comenzar a vernos como seres en evolución, con la capacidad de adaptarnos, aprender y crecer en cualquier momento. Epicteto decía, lo que está en tu control es solo tu propia actitud. Al soltar la idea de que somos solo una cosa, nos liberamos de la ansiedad que surge de tratar de mantener una imagen estática de nosotros mismos. Nuestra capacidad para ser flexibles, para reinventarnos cuando las circunstancias lo requieran, es un superpoder. En lugar de seguir con miedo lo que creemos que deberíamos ser, podemos abrazar la libertad de ser lo que decidimos ser en cada momento. Este cambio de mentalidad puede eliminar la ansiedad que proviene de la rigidez y la perfección y abrir las puertas a una vida más auténtica y plena. Así que, la próxima vez que sientas ansiedad, reflexiona sobre la posibilidad de ser algo nuevo. Algo diferente. No eres una versión fija, sino un río que fluye, que cambia y se adapta constantemente a las circunstancias. Y esa flexibilidad es tu verdadera libertad. Hay algo profundamente transformador en todo esto. Cuando dejas de vivir como un esclavo del miedo, cuando te atreves a mirar a la ansiedad a los ojos sin temblar, algo dentro de ti despierta. Ya no es solo sobrevivir, es vivir con intención, con propósito, con presencia. Descubres que la calma no está al final del camino. Está en cada paso que eliges dar con conciencia. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que nadie más puede hacerlo por ti. Solo tú puedes tomar la decisión de no dejarte arrastrar por el ruido mental, de soltar el peso que no te corresponde, de perdonarte por no tener todas las respuestas. Ese es el verdadero acto de valentía. La ansiedad no se cura, se comprende, decía una voz sabia que quizás vivía en el mismo caos que tú sientes hoy, pero eligió sentarse con él, respirarlo, conocerlo y desde ahí transformarlo. Cuando dejas de correr tras el control absoluto y comienzas a cultivar serenidad interna, el mundo entero cambia. Ya no eres una hoja llevada por el viento, eres el árbol firme que aunque tiemble, no se rompe. La ansiedad solo tiene poder cuando olvidas que tú eres más grande que tus pensamientos, que puedes decidir no pelear, sino entender, no reaccionar, sino responder, no rendirte, sino reconectar contigo. Y si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Estás aquí porque en lo más profundo de ti algo ya cambió. Estás despertando. ¿Estás listo para vivir distinto? Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos y dale like si este video tocó algo dentro de ti. Porque aquí no solo compartimos palabras, aquí construimos refugios para el alma. Aquí recordamos que no estamos solos. Comenta qué lección fue un antes y un después para ti, qué línea se quedó grabada en tu mente y compártelo con alguien que también lo necesite. Una frase puede detener una tormenta, un gesto puede sanar una mente cansada y una comunidad consciente puede cambiar el mundo, una emoción a la vez. Tú formas parte de eso. Nos vemos en el próximo video. Somos Existencia Estoica.